A todos los que nos ven y nos oyen a través de nuestros canales de YouTube y Spotify en este espacio de conversación Conexión Tabancura, les damos la más cordial bienvenida a este cuarto capítulo de esta tercera temporada. En un mundo de alta complejidad para la tarea de educar, que algunos califican de crisis o de emergencia, queremos seguir profundizando para tener luces más claras en este apasionante desafío que es la educación, sobre todo en la etapa escolar. Hoy día tenemos el gusto de estar con un hombre de la casa, Benjamín Prieto, subdirector a cargo de los planes de formación del colegio, médico de la Universidad de los Andes, doctor en medicina de la Universidad de Navarra y experto en adiciones comportamentales de la Universidad de Barcelona. Benjamín, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme, Daniel. Benjamín tuvo la oportunidad en el mes de mayo de participar en un curso para especialistas en Madrid, España, sobre la adicción y consumo de pornografía, organizado por la ONG Dar una Vuelta, cuyo foco estaba en entender las causas y consecuencias desde la vereda de la ciencia y la medicina en este flagelo que crece en alcance y daña cada vez más a nuestra juventud y sociedad. Actualmente, estudios serios sobre el tema, tanto en casos clínicos como en prevención, permiten entregar una visión más ajustada a la realidad sobre este fenómeno. De más está decir que para nosotros como colegio y para nuestras familias, esta cuestión reviste una gran importancia y resulta del todo valioso poder escuchar nueva información y recibir más orientaciones para prevenir eficazmente nuestro rol formativo. Benjamín, entonces partamos por este curso al cual asististe. ¿En qué consistió a grandes rasgos y cuál era tu misión en representación de SEDUC y del Tabancura en este encuentro? Bueno, te cuento un poco la prehistoria de la asistencia a este curso. Como tú decías, es un curso organizado por una organización que se llama Dar una Vuelta, que es creada por un periodista que no tiene en principio nada que ver ni con la psiquiatría ni con la psicología, sino que es un periodista que se da cuenta que la pornografía hay un problema que estaba tocando muy de cerca a amigos suyos, y entonces empieza a buscar la manera de ayudarlo y se da cuenta de que no hay nada en español para esto. Habían algunas organizaciones, sobre todo en el mundo anglosajón, Fight the New Drug, estas de este tipo, pero nada en español, y entonces él empieza a tratar de hacer algo. Yo conocí a Jorge Gutiérrez, que es el fundador de esto en Madrid hace unos años. Lo trajimos, de hecho, a Conexión Tabancura. Hay un capítulo de la temporada pasada de Conexión Tabancura que es con Jorge Gutiérrez, que escribe un libro y bueno, nos cuenta sobre ese libro. Y yo había tenido también la oportunidad, a raíz de cuando lo conocí en Madrid, de hacer un curso con ellos online. Y entonces había sido en contacto con ellos y veo este curso presencial de muy buen nivel con la profesora que dictaba el curso, es una psicóloga española, pero que trabaja en Francia, se llama María Hernández Mora, extraordinaria, seca, y entonces, bueno, surge la posibilidad de ir a escucharlo, a verlo presencialmente, un curso intensivo. Y para especialistas, o sea, no abierto a cualquier público. Claro, yo había hecho ya un curso para estos. Lo que hace Darle una Vuelta trata de, por un lado, generar conciencia en los medios, entonces promueve un montón de campañas por otro lado también generar conciencia en las autoridades, y entonces tiene mucho apoyo a las legislaciones, cuando se necesitan, la comisión del Congreso que está discutiendo la ley, no sé qué, bueno, ellos procuran también influir desde ese aspecto, pero también tiene mucha ayuda a la persona que cae en la pornografía. Entonces tienen atención psicológica online, tienen una serie de grupos de apoyo, pero también tiene mucha formación, porque el tema es que este es un tema que, si bien es tremendamente prevalente, las características que hoy día tiene son relativamente nuevas y no hay tanto profesional formado para poder ayudar. Y entonces tienen cursos online para formar, por ejemplo, profesores, docentes, pero también tienen cursos online para formar profesionales del área de la salud, psiquiatras, psicólogos. Y yo fui entonces a este curso que era principalmente para psicólogos y psiquiatras, aunque también habían algunas personas de la educación, así como yo, que estaban buscando cómo ayudar en el ámbito en el que estaban, en mi caso en el ámbito educativo. Y para
traer, me imagino, entonces de vuelta esos conocimientos, esa información que nos permitan primero estar al día con qué es lo que está pasando, y en segundo lugar, me imagino que tú hoy día vas a iniciar algún tipo de recorrido o de capacitación o de charlas para familias, para profesores en los colegios CEDU. O sea, esa es la primera idea, como amplificar lo que uno ve ahí, amplificarlo y transmitirlo bueno, a los colegios, a ayudar a las familias, a los padres, a charla para padres, a los mismos alumnos, a los profesores, a capacitar gente también, pero sobre todo también conocer, y esto cuando uno viaja al extranjero a este tipo de cursos, de congresos, uno tiene un primer objetivo que es el contenido mismo, vamos a aprender eso, pero también uno tiene el objetivo de, bueno, saber quién es quién en ese mundo, de volverte con 2 o 3 nombres de expertos que tú puedas seguir después en contacto con ellos, bueno, y ese fue el caso, ¿no? Y como primera información o como primer dato que quizás pudiste constatar en estas exposiciones, en este curso, ¿cuál sería hoy día el alcance de este fenómeno de la pornografía? ¿Qué tan dominante es la presencia, ¿no es cierto?, de este consumo, de la adicción a la pornografía? Quizás considerando principalmente el grupo de lo que son jóvenes y adolescentes. Hoy día estamos, yo creo, en presencia de una epidemia de esto. El consumo de pornografía, que la pornografía ha existido siempre, no es algo nuevo en ese sentido, pero sí las características que tiene la pornografía actual son bastante novedosas, ¿no? Y sobre todo son muy masivas. Entonces, hoy día el alcance que tiene, la penetración que tiene la pornografía en la sociedad actual, y sobre todo el acceso fácil que tienen los jóvenes, los niños incluso, hace que esté muy extendido el consumo habitual, pero también, quizás no la habitual, pero sí alguna exposición. Entonces, hoy día un porcentaje importante de los adolescentes se ha visto expuesto a la pornografía. Con quererlo, buscándola directamente, pero muchas veces también, o la mayoría de las veces incluso sin quererlo. Entonces, en ese sentido, epidemia. No hay vacuna hoy día que la esté previniendo, le llega a todos. Le llega a todos. Por supuesto, sí hay cosas que se pueden hacer para prevenir, pero quizás hay que hacer más. Y hoy día le llega a todos, es muy fácil. Hay esfuerzos por evitar que ciertos contenidos le lleguen a los niños, pero el mundo digital hoy día es tan como masivo y también con normas tan poco claras que hace que sea muy fácil que ese contenido llegue a un niño. En la mayoría de los sitios web con contenido para adultos, claro, quizás la ley obliga a que expliciten que es para mayores de 18 años y que te obliguen a decir que tienes más de 18 años, pero basta con decir, sí, tengo más de 18 años y el contenido está. Y en ese mismo sentido, ya, primer antecedente a considerar, esto es masivo, esto es generalizado y esto está en todas partes y le llega a todos. Sí, ¿Y cómo ha cambiado desde el tiempo nuestro, desde el tiempo de nuestros padres, en que ese acceso provenía de un kiosco en alguna parte, de alguna película que se podía conseguir? ¿Cómo ha cambiado esa pornografía hoy día con respecto a lo que está mostrando, con respecto a cómo está llegando? ¿Cuáles son esas principales diferencias, considerando que los padres hoy día de nuestros alumnos pudieron tener un acceso a la pornografía en la adolescencia o traer ese recuerdo de ese acceso a la pornografía que es bien distinto al que hay hoy día? Mira, primero una cosa que cambia es la masividad, lo que hablamos antes. Hoy día hay distintos estudios y probablemente depende de qué es lo que uno considere pornografía, cuál es la frecuencia que uno está considerando como para decir ha visto pornografía, si es una cosa más estable o fue un encuentro casual. Pero hoy día podríamos decir que, no sé, 2/3 de los adolescentes de entre 13 y 17 años probablemente ha visto. Quizás más grande, 15 y 17 años, esa cifra se acerque más al 90% que al 50%. Con un inicio de consumo quizás en torno a los 12 años, con niños de hasta 9, 8 años que ya se han expuesto. Entonces, eso primero es un primer cambio, digamos. Porque antes, como decía, la pornografía ha existido siempre, pero requería para poder ser vista de cierta edad, digamos, o de ciertas condiciones como de autonomía que si no las tenías te era muy difícil acceder a ella.
Mayores riesgos incluso en poder acceder. y de tener que asumir riesgos para Ujú. poder conseguirlo que hacen que un niño o que un adolescente en su primera etapa de adolescencia fuese muy difícil que hubiese visto algo, salvo que alguien se lo hubiese mostrado. Pero incluso si ese era el caso, Un adulto cómplice. un adulto cómplice o negligente, Eso. quizás no cómplice, pero sí negligente. Entonces, quizás, claro, podías tener un niño de 8 o 9 años que se había encontrado en su propia casa con alguna revista de su padre, de su abuelo, de un hermano, eh, pero no pasaba de eso, de ser una revista que tiene una imagen que es estática, que es la misma revista todo el tiempo, y entonces, en ese sentido, aburre pronto el contenido. Entonces tenéis esa facilidad de acceso que hoy día tiene. En la época de nosotros, que tampoco somos tan viejos, y que ya existía un mundo digital, si Estaba llegando el internet ya con más. Internet, Sí. en la etapa que nosotros estábamos en el colegio, en los años 90, Internet era una realidad en las casas, quizás no con la velocidad que tiene hoy día, y eso, bueno, eso también es clave para la pornografía, esa banda ancha cambia la posibilidad de streaming, así como nos ha traído tantas alegrías y posibilidades de ver buenas películas, buenas series en modo streaming, también para la pornografía ha sido un boom tremendo. Pero entonces está esa facilidad de acceso. Pero entonces nosotros en nuestra época, si hubiéramos querido ver pornografía, hubiéramos tenido que, no sé, pues ir a comprar una revista en un kiosco en el centro. Y que te la vendieran. Y que te la vendía, porque probablemente también la sociedad también ha cambiado mucho en eso y probablemente había un sentido también de cuidar la niñez, de un sentido moral generalizado, de decir, no, pues eso, quizás también un poco hipócrita en algunos aspectos, Sí. pero sí al menos decir, no, con los niños no. Y entonces el señor del kiosco probablemente no te lo habrá vendido. O hubieras tenido que ir a un cine, o sea, un cine porno, esto también, que no, que ya te pone demasiadas barreras, no solo que es para mayores de 18 años, no solo que tu te da tu identidad, por supuesto. bajo qué pretexto hubieses llegado tú a ese lugar. Un espacio mucho menos íntimo, privado, o sea, por todos Hubieras tenido lados que hoy tener el día, dinero para comprarlo, por supuesto. o sea, para pagar la entrada, o sea, muchas barreras que si bien no hacían imposible que alguien viera pornografía, sí hacían muy poco probable que un niño muy chico o que un adolescente pudiese caer en esto. Y entonces esa facilidad de acceso. También el contenido. Perdón, que es en concreto un niño de 9, 10 años que puede tener un teléfono inteligente O sea, y se tope con eso, así de sencillo, gratis en su casa. Hace una en el semana patio. atrás, precisamente comentando con un amigo que había visto este curso, un amigo dice, mira, interesante, sí, la pornografía, tiene un hijo adolescente, pero así 12, 13 años. Y me dice, oye, ¿y a qué edad están empezando a ver pornografía? Me pregunta. Y yo digo, mira, la verdad es que en el momento que tiene un teléfono. O sea, si el teléfono lo tiene a los 11, a los 11. Si el teléfono lo tiene a los 15, a los 15. O sea, ese momento de acceso a todo ese contenido online, para bien y para mal, en su bolsillo, sin supervisión, sin control, ilimitado, gratuito. Que ahí yo creo que tenemos otra gran diferencia, que antes era a qué edad van, la buscan, la encuentran, la consumen, y hoy día se la topan. Se le O toca. sea, también en ese sentido hay una cuestión mucho menos, con mucho menos intención, es mucho más accidental, Mira, más, pero mucho más frecuente. más o menos un tercio de ese acceso a pornografía es accidental. no Por decirlo de solo, alguna manera. o sea, accidental de punto de vista del niño, Eso. pero lamentablemente, y ahí la reflexión que hay que hacer es que no es accidental porque del otro lado Hay sí una hay negligencia. no una negligencia, sí, puede haber una negligencia del entorno que debería haber cuidado y prevenido eso. Hay una intencionalidad del que envía ese Perfecto. contenido, o sea, hay una intencionalidad de la industria pornográfica de que ese niño de 9 años se encuentre con la pornografía. No es que le falló el algoritmo y que iba, aunque te lo puedo decir así, iba dirigido a adulto, pero hoy se nos cruzó un niño en el camino. No. O sea, esto está intencionado a que sea el adolescente, a que sea el niño, porque mientras antes lo enganche. Por una industria muy poderosa, con muchos recursos. O sea, una industria multimillonaria. Multimillonaria. Un tercio se la encuentra, y se la encuentra por una intencionalidad de que alguien está interesado en que ese niño se encuentre con la pornografía. Uh-huh. Otro tercio se la muestran.
Y ahí quizás podemos entrar en o en la negligencia, o la falta de control, o en la imprudencia de adultos que hay a su alrededor. Y entonces es el que el hermano mayor le mostró un video, en que este un grupo de amigos que tiene su grupo de WhatsApp de compañeros, y en ese chat se envía de repente algunas cosas que pueden ser, claro, quizás uno está pensando con videos muy explícitos, pero hoy día también se comparten esos chats, quizás no pornografía dura, explícita, de video, pero sí mucho contenido que es muy pornográfico. Un adolescente me comentaba hace unos días, claro, que en su chat de sus amigos no es que mandaran pornografía, pero la cantidad de stickers que se mandan, muy subidos de tono, muy sensuales, muy pornográficos, es infinita. Entonces, claro, nadie está mandando un video, pero estamos ahí pegándole el palo y un tercio la busca directamente. Entonces, ese adolescente que busca pornografía, quizás un tercio, pero hay otros 2 tercios que le está llegando sin quererlo. Y eso es algo que antes no lo encontrábamos. Ese tercio que la buscaba directamente, la posibilidad de éxito era bastante baja, entonces de ese tercio que la buscaba iba a ser exitoso en ese intento quizá el 10% de ese tercio. ¿Y qué llega hoy día? ¿Qué le llega? Estamos hablando de una cuestión que es básicamente mujeres sin ropa. Yo estoy tratando de ser ingenuo para que podamos dar cuenta del nivel o el trauma que puede llegar por lo que está llegando. ¿Ah? Hoy día la pornografía actual, lo que se llama la mainstream, pornografía mainstream, es video, porque está la posibilidad. Antes era quizá una imagen más estática, una fotografía. Hoy día es un video porque el streaming lo permite, y que sigue, en el sentido, bueno, decir, como las reglas del mercado. O sea, te muestra lo que quieras ver. Y existen categorías para todo. ¿Quieres ver, así podríamos decir, como sexo normal, entre comillas normal? Si se puede hablar de normal, es algo que está siendo grabado, que está siendo transmitido, pero lo vas a encontrar. ¿Quieres ver violación? Lo vas a encontrar. ¿Quieres ver violencia? Lo vas a encontrar. ¿Quieres ver hombres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con mujeres? Lo vas a encontrar. ¿Quieres ver niños? Lo vas a encontrar. ¿Quieres ver interracial? Lo vas a encontrar. O sea, lo que quieras encontrar lo vas a ver. Si uno hiciera un símil con la droga, hoy día hay droga para todos los gustos, y hay unas duras. Sí. ¿Ah? O sea, no es un mundo como uno podría decir, el mundo del porno antes era como el mundo de lo que era la marihuana en los jóvenes. Hoy día la cantidad de drogas a las cuales puede acceder son muchísimas más y complejas. Y además, podemos decir, la tecnología hoy día no ha permitido no solo masificar el acceso, decíamos, tener un niño de 10, 11, 12 años que con un teléfono en la mano, un teléfono inteligente, tiene acceso a todo ese contenido que estamos hablando, sino que también, de alguna manera, también ha masificado la producción. Porque hoy día no se necesita una gran infraestructura para montar una industria pornográfica. Y también la proliferación de este video, entre comillas, como casero, así como un porno más menos profesional, más amateur, y que hay que ver si realmente tiene algo de amateur, también. Entonces, ese contenido, lo que también... La puerta de entrada también, que Sí. es mucho más fácil de llegar, está menos oculta, incluso a veces se viste de algo que es muy normal, que es muy parte de tu vida social, como puede ser el Instagram. Y el Instagram llegan al OnlyFans, y el OnlyFans llegan a otra. O sea, en el fondo, la puerta de acceso no está en un lugar oscuro, escondido, sino que se viste de algo que se viste normal, en estas redes sociales también con un lenguaje más normalizado. Entonces, es una modelo de OnlyFans. Modelo, eso toda la vida se le ha llamado de otra manera a eso. O es un influencer. Y claro... Los servicios que ahí estaba ofreciendo no tienen nada que ver con lo que uno podría entender la primera por influencer o por modelos, de todas maneras. Oye, en tiempos donde el lenguaje está completamente sexualizado, en todas partes pareciera que la sexualidad como expresión de nuestra naturaleza humana se acerca cada vez más a una realidad o lógica porno, ¿ah? En lo que es la manifestación de lo sexual. ¿Te parece que
que el porno ha llegado a intervenir de esa manera lo que es nuestra sexualidad, lo que es nuestra manera de hablar de lo sexual. Es decir, que hoy día es la lógica del porno para hablar o para pensar o para proyectar incluso en un adolescente lo que va a ser nuestra expresión de nuestra sexualidad. Sí, yo creo que esta masificación primero ha penetrado toda la industria, no solo la industria pornográfica, sino la industria de la música, la industria del cine. Entonces hoy día nos encontramos con que la literatura, sí. Vamos a ver una columna que hay Presión en Mercurio, de la proliferación de esta literatura como erótica, que además ha penetrado muchísimo en las adolescentes, sino también la música con un lenguaje hipersexualizado, en el reggaetón, el trap, en este tipo de música, pero también en el cine o en las series. Hoy día cuesta encontrar una película que puede tener una temática completamente distinta y que no haya una escena de sexo bastante explícito y que uno se queda diciendo, la verdad, era una exigencia del guión, la historia como que llamaba a que esa escena fuese necesaria o no se podría hacer. Y en la novela lo mismo, y en la música lo mismo. O sea que cuando toca el elemento, el momento, la escena que es sexualidad, pareciera que tiene que tener algún sello, algún guiño a esta lógica porno, que es de esa manera, que es con la mujer vista de esa forma. Sí, sí. O sea, por supuesto que en el guión de una película, que en el desarrollo de la historia puede haber una relación sexual y que el espectador sepa que ahí ocurrió algo. Por supuesto. Pero antes, quizá era porque nos cortaban las películas que daban en televisión abierta, pero uno veía el antes y veía el después, uno veía el durante. Y hoy día parece ser lo más importante. Se empezaban a dar un beso y después los mostraban acostados en la misma cama en el después, y tú decías, bueno, uno entendió. Por supuesto. Con la capacidad que uno tenía de entender. Era mucho más sugerente, que tiene mucho que ver con el arte, y hoy día es mucho más explícito, que tiene mucho más que ver con el porno. O sea, ahí está este como cambio de lenguaje, cambio de lógica. También tiene que ver con esa pérdida de esa capacidad que tenemos de imaginar, todo tiene que ser muy digerido, muy, muy dado, muy fácil. O sea, la tecnología nos ha facilitado la vida en muchos aspectos, pero también nos limita la capacidad que tenemos nosotros de pensar por nosotros mismos, de imaginar por nosotros mismos, de construir nuestro propio relato, como que lo tienen que dar dado. O sea, el porno es muy sintomático, de lo que es nuestra cultura, nuestra realidad hoy día actual. Sí. Y también, ¿sí? Que nos vamos por la rama. Sí, no sé, que hay mucho que decir con este tema. También cómo ha cambiado el umbral de lo que uno considera, esto mismo que ahora lo ve en la música, en la televisión, en la serie, como fuera de contexto, hace que cambiemos el umbral de qué es lo que consideramos pornográfico. Por ejemplo, antes quizá un desnudo en una película ya era como transgresor, digamos. Hoy día es el desde. Yo me acuerdo una vez un profesor aquí del colegio dando una charla a los alumnos, hablando algún tema parecido a contaba la historia de que su abuelo le contaba, su abuelo es un tipo que ya es alguien mayor, entonces su abuelo es una persona bastante mayor. Le decía que, así como de adolescente, 14, 15 años, iban a las paradas del tranvía y entonces a mirar a las mujeres. ¿Por qué mujeres? No sé, en 1900. Porque al subirse al tranvía y levantar la pierna para subirse, se les levantaba un poco la falda y veían las pantorrillas y eso ya lo encontraban ya lo más erótico de. Hoy día le decía a un cabro de 15 años, no, mire, es que mira la pantorrilla, se lo ha visto todo, que la pantorrilla no le parece. Entonces, hasta un ejemplo que puede ser un poco absurdo incluso, no se entiende. O exagerado, pero me parece que grafica muy bien cómo vamos corriendo el cerco de qué es lo que consideramos erótico, digamos, o qué es lo que, más que considerar erótica, qué es lo que logra provocar ese deseo, digamos. Y eso tiene mucho que ver también con la lógica de la recompensa, de la adicción, el circuito neuronal del cerebro que va provocando el por qué las cosas me atraen y cómo me motivan a conseguir aquellas cosas que me atraen. Vamos corriendo el cerco no solamente en lo que aceptamos
como socialmente, sino hemos ido corriendo el cerco de lo que nuestro cerebro considera que es atractivo o no, digamos. Y eso es un problema, eso para mí es un problema. Un problema como porque uno cuando ve la historia no solamente del porno, sino que del cine, del arte, literatura, uno se da cuenta que cuando el umbral se va corriendo, nunca ha retrocedido. O sea, por lo tanto, hoy día lo difícil es eso, que ya volver atrás y que alguien comience a tener ese tipo de reparo o a tener ese tipo de restricciones va a ser muy, muy, muy difícil, cada vez más difícil. Hoy día yo sé que tú estás trabajando un artículo titulado Pornificación de la cultura, pornificación del cerebro, no sé si ese va a ser el título final, fruto también de tu experiencia en este curso en Madrid. Entonces mi pregunta es, ¿a qué te refieres con este enfoque cuando hablamos de el porno y lo que sucede en la cultura y el porno y lo que sucede en el cerebro? ¿Por qué podríamos estar considerándolo en estas dos posibilidades de análisis? Porque la pornografía reconfigura el cerebro. Entonces, lo que yo me pregunto es, estamos viendo esto que comentábamos de la pornificación de la cultura. Hoy día está todo más hipersexualizado. Esta lógica pornográfica, esta lógica de lo explícito, de lo sensual, de lo erótico, está en la música, en el cine, en el teatro, hemos cambiado el umbral de lo que consideramos aceptable, lo que consideramos normal, de lo que consideramos como transgresor. Y entonces yo me pregunto, eso podemos, o sabemos Esa que es la pornificación de la cultura, sabemos que eso tiene un efecto en el cerebro. Se llama la pornografía, sobre todo en el adolescente que ve pornografía, ese consumo, así como ocurre con las drogas, reconfigura el cerebro. Como que lo formatea de una manera distinta, con el peligro para el adolescente, que es un cerebro que está en construcción, ¿no? Entonces lo construye desde sus cimientos mal. Y entonces, ¿qué es lo que provoca esa reconfiguración? Eso altera el circuito de recompensa del cerebro, que es donde está la capacidad de obtener una gratificación cuando realiza una conducta que la naturaleza considera que es necesaria. Y aquí está en juego una facultad que es muy necesaria, que es la facultad sexual, la reproducción. Y entonces se reconfigura, se podemos decir, se desregula este circuito de modo tal de que la pornografía es capaz de producirme un estímulo como supranormal que me provoca una tremenda descarga de dopamina, un placer muy intenso, y entonces reconfigura mi circuito de motivación, de toma de decisiones, de conducta, en forma que yo vaya a repetir esa conducta. Y entonces, pero a la vez también mi cerebro se protege y necesito, y como que disminuye los receptores de dopamina porque la dopamina fue demasiado intensa. Entonces, a la siguiente vez, ese mismo estímulo no provoca lo mismo, porque tengo menos receptores. Entonces, se libera la misma cantidad de dopamina, pero la percibo menos, soy menos sensible a esa liberación. Y entonces necesito un estímulo mayor para provocar más dopamina, y así entramos en una escalada de tolerancia en que necesito cada vez más. Y entonces, y no me quedo tranquilo hasta volver a sentir eso, hasta volver a tener esa conducta. Y entonces pasa lo que estábamos diciendo, de que uno cambia el umbral. O sea, necesita algo mucho más explícito. Antes una cosa muy ñoña la consideraba súper excitante, y ahora necesitas una cosa muy explícita para conseguirlo. Por lo tanto, ese cambio cultural, que cuando habla de pornificación de la cultura, es un cambio de una realidad, lo difícil que hacer volver atrás, también se estaría sucediendo en el cerebro con respecto a que se ha reconfigurado. Hay otro cerebro. Que tenemos de entender la sexualidad, de relacionarnos con el placer, el modo en que tenemos de entender lo erótico, digamos, que es algo importante. Si el eros es una cosa buena, ese deseo, esa atracción. Entonces, estamos reconfigurando nuestro cerebro. Y entonces eso nos lleva individualmente como individuos, pero colectivamente como sociedad, a buscar un estímulo más fuerte, a ser cada vez más explícito, a un contenido cada vez más violento, cada vez más extraño, cada vez más... y decíamos, esto funciona también con la lógica del mercado. Entonces, si hay una demanda, habrá alguien que buscará satisfacer esa oferta. Y entonces aparece, ¿por qué el que hace cine se siente como obligado a tener que mostrar esa escena o en la serie de televisión? Claro, uno puede pensar, que yo creo que hay una parte de esto, de que hay una agenda paralela de alguien que está intentando meter eso, pero también es cierto que la gente lo ve. Y que hay también otros cerebros que lo están buscando. Y hay un cerebro que lo está buscando. Entonces, yo digo,
van como de la mano. Esta Se bonificación juntó de el la hambre cultura, con las ganas de comer. exactamente. Sí. Ya. Hay una bonificación de la cultura, y esa bonificación de la cultura provoca una bonificación del cerebro, pero a la vez esa bonificación del cerebro demanda mayor bonificación de la cultura, que provoca a su vez una mayor bonificación del cerebro. Entonces, O sea, círculo más vicioso que ese, imposible. ¿qué viene primero? ¿Cuál es el huevo o la gallina? Digamos? ¿Es la bonificación del cerebro la que nos demanda una bonificación de la cultura, o es la bonificación de la cultura la que está provocando? Yo creo que tiene un poco de ambas, digamos. Ahora, lo que resulta lo que realmente sí interesante es eso, que el cerebro de este adolescente, por esta pornificación cultural y también por esta demanda y adicción, no es el mismo cerebro nuestro de los 80, de los 70, etcétera, así como el cerebro de los niños que le pasan a los 2 años iPad y ya ha crecido con esa interacción, con esa necesidad de recompensa o lo que sea. También lo más probable no sea el mismo cerebro del niño que a los 2 años, los 80, los 70 no tenía ningún tipo de aparato frente a él, con el cual interactuar. Y por eso la solución es mucho más integral que una ley que te cambie, que te diga, mira, esto desde tal edad para adelante, o se acabaron los teléfonos en los colegios. O sea, sí, todo eso ayuda muchísimo. Se está discutiendo, sobre todo en Europa, el tema de la verificación de identidad, que sea una verificación real de la identidad. No decir sí o no. No solo decir sí o no, sino que... pero por supuesto aquí también hay mucho lobby, porque hay muchos intereses creados que son económicos, pero también va de la mano cómo reconfiguramos de vuelta ese cerebro que está formateado de una manera y que hoy día yo puedo cambiar el entorno, pero tengo que también hacerme cargo de ese daño que se ha provocado. Oye, Benjamín, me parece que después de esta exposición, ya todos los papás al menos, y todos los que nos están escuchando, nos queda clarísimo el nivel de alcance que tiene esta pornografía, lo que está llegando hoy día a las manos de muchos de nuestros niños. Pero para poder ir entrando en lo que va a ayudar a nuestra labor formativa con respecto a lo que es la pornografía, ¿qué pudiste aprender o qué habría que decir como nuevo o recordar sobre las causas que llevan al adolescente a caer en, ya pasemos a la adicción misma, no al encuentro con a la adicción? ¿Qué conclusiones pudiste sacar al respecto con respecto a, no sé, hay patrones de conducta que se repiten, hay modelos parentales que definitivamente favorecen a que un niño pueda llegar a esa adicción, hay condiciones preexistentes en un adolescente que podrían decir un niño con déficit atencional tiene más posibilidades de caer en una adicción a la pornografía? ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Para poner también atención en esas causas que podrían ser la estrategia para prevenir. Mira, es policausal. O sea, hay muchas vías de acceso, no de acceso. Bueno, hay muchas vías de acceso, pero hay muchas vías etiológicas, podríamos decir, de por qué alguien termina con un problema de adicción a la pornografía o de un consumo problemático de pornografía. Y no son tan estereotipables como... Y eso también es un riesgo, porque uno tiende a pensar, quizás por un prejuicio propio, de que no, ese tipo seguro que ve pornografía y ese no, es un cabrón súper bueno, probablemente no. O ese es el bacán, el gallo como el líder más negativo, el que tiene 50.000 anotaciones negativas, el que se porta pésimo, el que lo han suspendido, el que están a punto de echarlo al colegio, ese seguro que ve pornografía. No el niño que está yendo a misa en la semana. Y en cambio, por decir algo. Claro, o tiene promedio 6.8 y es súper lector y no mata una mosca. Ya. Y entonces eso, ojo, porque también como lo que hay detrás de ese consumo, quizá al revés, ese niño que es más tímido, es más probable que caiga precisamente porque le cuesta porque tiene esa timidez, porque encuentra en el mundo online, en las redes sociales, una forma mucho más fácil de interactuar que cara a cara, que tiene un montón de dificultades sociales que se lo dificultan, y entonces quizás cae mucho más que el que está preocupado de jugar a la pelota todo el día y que no se la pasa por la cabeza porque no ha tenido tiempo de que se le pase por la cabeza. Entonces, yo creo que hay muchas como vías etiológicas de por qué alguien puede llegar a esto.
a grandes rasgos, yo diría que hay 3 modelos como etiológicos de la pornografía. Está uno que es el modelo adictivo, que se llama el que por consumo, o sea, tuvo una primera exposición al consumo, eso quiso consumir de nuevo y eso va consumiendo cada vez mayor cantidad hasta como ocurría con el alcohol, como el tabaco, como cualquier droga. Pero también, bueno, hay una vía que es más por el riesgo subyacente que tiene, por quizá una condición previa, por ejemplo, obsesivo-compulsivo, o como por ejemplo el déficit de atención. O sea, el niño que es impulsivo es un niño que es mucho más de riesgo que el que no lo es. Y el que es obsesivo-compulsivo, claro, también tiene una facilidad por caer en esto, digamos, o en esa obsesión por el contenido o en la compulsión que tiene que satisfacer de alguna manera. La pornografía funciona muy bien como regulador emocional. Ya. Es muy eficiente en regularte emocionalmente, en calmar esa ansiedad. Como otras drogas, Sí. como podría ser el pito marihuana. Y o el entonces, cigarrillo. precisamente en esa persona que está sufriendo ese trastorno de ansiedad o que es de una personalidad así más ansiosa o con más quizás fobia social o que estas dificultades de la adolescencia, estos como ritos que hay que vivir en la adolescencia, de empezar a salir, de tener que enfrentarme con personas del sexo opuesto, tener que interactuar con otros en un momento que me siento súper vulnerable. La pornografía puede ser una vía de escape muy accesible, muy fácil y muy eficiente para regular ese disconfort que me genera esa situación social. Y entonces esa es otra vía que no parte, pues decimos, como porque consumí y se me fue creando la necesidad, sino que la pornografía como síntoma de una cosa que está más de base. Y lo otro, y la otra vía, gran vía, y eso para mí una sorpresa, porque no sabía que fuese así, y que creo que tiene unas implicancias educativas interesantes, es el trauma como modelo de inicio de la pornografía. La pornografía como respuesta a un trauma. Como respuesta o como consecuencia más bien de un abuso, como consecuencia de otro tipo de trauma, que quizá, claro, el abuso sexual uno ve como sí, uno ve el abuso sexual uno ve como muy lineal la relación, digamos. Pero quizás con otros traumas, como puede ser un bullying, el niño que ha sido víctima de bullying y encuentra en esa ansiedad que le genera ese estrés postraumático, calma esa ansiedad a través del consumo de pornografía, como podría ser también el consumo de otra droga, pero como se llama, la pornografía es de muy fácil acceso y es muy eficaz en calmar, en regular esa emoción. Me quedan fuera de estos 3 espacios, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la depresión, con todos estos problemas de salud mental hoy día que crecen mucho. ¿Está ahí o eso es más bien consecuencia? ¿Puedes terminar deprimido por la pornografía? Bueno, lo uno y lo otro. La pornografía, el consumo de pornografía puede ser causa de depresión, pero también la pornografía puede ser como la respuesta sistémica a ese contexto de depresión en que, incluso podríamos decir como que la pornografía es un poco lo que lo mantiene a flote, digamos, o sea, lo que lo mantiene regulándose de alguna manera este estado emocional. Ahora, de una manera muy poco adaptativa, entonces que hay que solucionar, pero es la respuesta, es el modo que ha encontrado de transitar por esta, o de flotar, de salir a flote de esta situación, y que requiere, por supuesto, entonces primero un tratamiento de esa pornografía, primero un tratamiento de esa depresión antes que de la pornografía. Y entonces trauma, como decía, trauma puede ser un abuso sexual, pero también puede ser un abuso, el bullying. La misma exposición temprana a la pornografía podríamos considerar que es un trauma. Una exposición previa a la pubertad, en un prepuber, la exposición a la pornografía es una violación. Es ese nivel un tercero, un cuarto básico incluso. Prepuber.
O sea, va a depender de cuándo tenga la pubertad, pero en un prepuber, que puede ser perfectamente un niño de tercero, pero también puede ser perfectamente un niño de quinto o sexto básico. Se enfrenta a un contenido que no tiene ninguna posibilidad, ninguna herramienta cognitiva, emocional para procesar esa información, y entonces el cerebro se encuentra en una situación que no puede arrancar, ¿no? Y cuando el cerebro... Es muy violento. Sí. ¿Y qué es lo que pasa en el trauma? ¿Qué es lo que pasa en la violencia intrafamiliar? ¿Qué es lo que pasa en el niño abusado? Uno, frente al estrés, siempre hemos sabido que uno tiene como dos maneras de reaccionar, que son esta reacción como de fight or flight. O yo me enfrento a la situación o yo arranco. Toda mi respuesta al estrés, de liberación de cortisol, de todo eso, está como destinada a estas dos desenlaces. Frente al peligro, yo arranco, o frente al peligro, yo lo enfrento. Y me preparo para eso. Pero hay una tercera alternativa que se da en los niños sobre todo, y en el niño abusado se da esta, que hay situaciones en las que yo no puedo pelear y tampoco puedo arrancar. En el abuso infantil se da esto. ¿Qué pasa si yo puedo arrancar del abusador, pero cuando el abusador es mi papá, ¿cómo arranco de él? Tampoco lo puedo enfrentar, porque soy un niño. Y entonces, cuando estoy en esa situación, te llaman fight, pelear, flight, arrancar, pero hay una tercera F en esto que es freeze. Y la tercera alternativa es congelarme. Yo me quedo paralizado. Y entonces, ¿qué es lo que hace mi cerebro? Mi cerebro, frente a esa situación, se bloquea. Se disocia. Hace como que esto no está pasando. Y entonces como que por un lado trata como de encapsular ese trauma, pero por el otro lado trata de disociar mi vida de esto, cosa que yo pueda seguir funcionando. Cuando el niño se expone muy precozmente a la pornografía, le causa esto. O sea, es una experiencia que no puede procesar, que no tiene, y entonces el cerebro dice, yo con esto no puedo, lo disocia. De hecho, tengo entendido que hoy día hay cada vez más estudios, sobre todo desde el ámbito de la psicología, de personas que han tenido importantes dificultades para llevar adelante su vida de pareja o matrimonial, su vida afectiva, y se ha descubierto o se ha revelado que todas esas trancas, problemas o dificultades provenían de este trauma con la pornografía en la primera infancia. Y por eso se da también... Es un efecto que puede acompañar. Y por eso se da también como el absurdo que tú dices, pero si la experiencia que tuvo con la pornografía no fue una experiencia placentera, que es la que hablamos en el modelo adictivo. Claro, se sintió bien, sintió placer, y entonces es lógico que lo busque de nuevo hasta caer en una adicción. Entonces, pasa mucho en las mujeres, que tuvo una exposición temprana a la pornografía, le pareció asqueroso, lo pasó mal, no lo disfrutó de ninguna manera, y sin embargo, ahora lo busca. Una revictimización. Sí, o pasa también en el abusado. Lo vemos en el ámbito educativo, en el bullying. Si a este niño le hicieron bullying, ¿qué hace ahora haciendo bullying? Claro. Entonces, ¿cómo pasa ese de víctima a victimario con eso? En el abuso se ve, la violencia intrafamiliar se ve muchísimo. El niño que fue víctima de violencia intrafamiliar es el primer que cae después en eso. Bueno, ¿por qué? Porque el cerebro se disocia para poder procesar. Y en ese momento de disociación sintió calma, sintió paz, sintió alivio. Entonces lo que está buscando ahora es, cada vez que tiene ese disconfort, buscar de nuevo ese alivio, esa paz, entre comillas, que sentía con su cerebro disociado. Pero anda disociado por la vida, anda... En este mismo sentido, ¿qué tan adictiva es la pornografía? No, tremendamente adictiva. Es más que el alcohol, es más que la droga, es adictiva de otra manera, es distinta en ese sentido. ¿Qué tan difícil es salir? Y vamos avanzando entonces a ver si estamos tomando las medidas o no para prevenir esto que es tremendamente problemático. A ver, es tremendamente adictiva. La adicción hoy día no está reconocida como una adicción propiamente tal, pero yo creo que es una cuestión de tiempo, es una cuestión de lobbies y de... En ningún tipo de legislación se dice. No, bueno, es que en las legislaciones no es donde se establece, ¿ya? Sino en los manuales de psiquiatría, en las clasificaciones internacionales de enfermedades. Pero la historia de la medicina siempre ha sido así, ¿no? O sea, primero tenemos que reunir mucha evidencia, sobre todo hoy día la dificultad que tiene para establecerla como una adicción no tiene que ver con el convencimiento de que sea adictiva, sino de cuáles son los criterios, de establecer fielmente cuáles son los criterios que indican que una persona tiene esa adicción o no. Y eso
una cosa que va avanzando. Yo creo que en las próximas ediciones no sé, del DSM o del CIE va a estar reconocida. Lo que sí hoy día está reconocido un trastorno como una adicción al sexo, un trastorno hipersexual, cuya principal manifestación quizá es la adicción a la pornografía. Y es tan adictivo que necesita tratamiento. Es tan adictivo que necesita tratamiento. Un tratamiento que es hoy día de qué tipo, cómo se ofrece, cómo se llega a él, qué se hace. Es multidisciplinar y probablemente va a necesitar en algún caso ayuda psiquiátrica, porque quizás necesita en algunos casos ayuda farmacológica, pero en otros, o para tratar ese elemento base. Lo que sí necesita, me parece, ayuda psicológica, psicoterapia. ¿Qué tan fácil es para un papá o una mamá que descubren la adicción de su hijo a la pornografía encontrar un buen tratamiento en Chile hoy día? Mira, yo creo que no es tan fácil. No te sabría decir porque la verdad es que yo al menos no conozco tanto. Este es un tema que no se habla tanto, entonces. Esa es la dificultad que tiene en el fondo. Entonces es distinto cuando tú tienes, no sé, pues nosotros acá en el colegio tenemos un montón de experiencia de niños con trastornos de aprendizaje, o no sé, pues niños con trastornos o con dificultades de crecimiento. Eso pasaba mucho, no sé, con niños con pubertad, con retraso a la pubertad, y hay una serie de profesionales que se pasan el dato unas mamás con otras. Incluso con droga, con desorden alimenticio, sí. O sea, alimentario, o sea, también. Entonces, como que hay listas o es muy fácil llegar al dato de, oye, tú tuviste el mismo problema con tu hijo, ¿a dónde lo llevaste? ¿Quién te podía? La pornografía no se habla de esto. Entonces nadie diciendo, sí, mi hijo tiene una adicción a la pornografía, entonces yo lo llevé a tal psiquiatra. Estamos, y también parte de esta idea de ir a este curso y de estar más en contacto con este tipo de organizaciones, también recoger esa experiencia. Hoy día, esta organización en concreto tiene la posibilidad de atender de manera online y por tanto una persona en Chile podría encontrar ayuda ahí, pero y formar profesionales. Pero el ideal es poder armar una red de profesionales en Chile que pueda, o sea, que estén disponibles para esto. Y también, quizás también el desafío es formar profesionales en Chile, es traer esa misma gente que se está encargando de formar en otras partes del mundo, traerla a Chile y que se formen, porque hay una formación específica para esto. Y en el sentido de la prevención, ya quedándonos en claro de lo adictivo que es y de que tenemos que prevenir, ¿qué hoy día, qué está haciendo el colegio, por ejemplo? ¿Qué pueden hacer los papás? ¿Qué está haciendo el colegio porque los papás puedan hacer más? Incluso tú quizás me podrías decir, como en el ámbito también de algo tan íntimo, el colegio no puede meterse mucho, queda todo en la esfera de lo que puede hacer el papá o la mamá con ese hijo. Hablemos un poquitito de eso, de la prevención, de las acciones, de lo que se está haciendo, no se está haciendo. Es muy poco lo que se está haciendo hoy día. No es poco. Pasa que uno clásicamente en prevención puede hablar como de prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Uno, a priori, uno diría que en el ámbito de la escuela, de lo educativo, lo que corresponde es prevención primaria. O sea, como que podríamos decir que hasta ahí llega la responsabilidad del colegio. Prevención primaria es evitar que la conducta ocurra, evitar que la enfermedad se produzca. Cuando, no sé, cuando vacunamos a alguien o cuando hacemos estos talleres de séptimo básico de prevención de consumo de alcohol. O sea, tú estás tratando de llegar antes del consumo para evitar que el consumo ocurra. Ciudadanía digital. Y eso lo estamos haciendo acá. Sí. Y entonces en prevención de pornografía, por supuesto que va en la misma línea. Quizás no se trate solo en el alcohol como posible o en el tabaco como posible conducta de riesgo, sino también ampliar a este grupo, y no solo a la pornografía, sino a este grupo de adicciones comportamentales que puede ser la pornografía, pero también puede ser la adicción a las redes sociales, también puede ser la adicción a internet, también puede ser la adicción a los videojuegos. Pero que hay en primer lugar como para la labor del colegio en lo informativo, o sea, por ejemplo, incluso traer un testimonio, como trajimos una vez con Fighting the Drug, y cuentan el flagelo, las consecuencias que trae. Pero eso es prevención primaria. Ya. Y eso es muy efectivo, o más o menos efectivo o poco efectivo, habrá que ver, habrá que evaluarla en su mérito, pero cuando no ha existido el consumo. Uh-huh. Porque eso es lo que corresponde a la prevención primaria. Evitar
el consumo. Perfecto. Pero ¿qué nos pasa? Nos pasa un poco con el alcohol y pasa, yo diría más que la pornografía, porque el consumo de pornografía puede estar más extendido que el del alcohol. ¿Qué pasa cuando ya los alumnos que tienes ya no están para prevención primaria? Porque son consumidores. Porque son consumidores. Y entonces el desafío está, ahí viene la prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz. O sea, una vez que se desarrolla la enfermedad, que trataste de prevenir, pero bueno, no lo lograste, ¿cómo la diagnosticas precozmente? Entonces, una vez que se produjo el consumo, ¿cómo yo llego que ya no me va a servir tanto la prevención primaria? O sea, la charla, y es una cosa que hemos ido aprendiendo en el colegio, por eso hemos ido disminuyendo la edad de estas prevenciones. Antes tú decías, charla prevención de alcohol. Octavo básico. Y más. Y tú decías, charla para segundo medio, para tercero medio. Tardísimo. Y hoy día, no sé, podemos estar haciendo cosas de prevención de alcohol. En kinder partimos. Sí. Y lo pasa, pero ¿cómo? ¿Están tomando en kinder? No. Precisamente no están tomando en kinder. Es un curso que tengo certeza absoluta que nadie toma. Entonces es el momento de prevenir, porque cuando ya empiecen a tomar, ya no es prevención primaria. Tenemos ahora una charla para prevenir el consumo temprano de redes sociales, dicho en esa misma terminología, ya con niños de tercero y cuarto básico. Exactamente. Porque podemos asegurar que ninguno ha iniciado ese consumo y va a ser mucho más fácil. Si te estás dando cuenta inicie, que es el celular el problema, cuando intentas decir, oye, retrasemos el inicio del celular, y estás hablando con niños de octavo básico o papás de octavo básico, te dicen, pero es que ya se lo va a hacer. Ya se lo va a hacer. Es mucho más difícil. Sí. En cambio, cuando estás haciendo eso con niños de tercero, en que todavía faltaban años para que te plantearas siquiera pasárselo, es más fácil ya. Entonces la prevención primaria la estamos haciendo y tiene un rol importante. Pero yo creo que el desafío que hoy día tenemos en los colegios es cómo llegamos con prevención secundaria, o sea, cómo llegamos con prevención terciaria. Yo creo que la prevención terciaria, o sea, que la prevención terciaria, secundaria es el diagnóstico precoz, terciaria es el tratamiento. El tratamiento no es para hacerlo en el colegio, pero sí ese diagnóstico precoz y poder derivar a tiempo a quien necesita ayuda. Hay una parte de esa intervención que por un lado es preventiva, pero por otro lado también puede ser terapéutica, de cómo quizá en una fase muy inicial, en un niño que no tiene un problema muy desarrollado de esto, que no tiene una adicción establecida, pero que sí está en riesgo, uno a través de una intervención no universal, como puede ser una charla de prevención, sino una intervención dirigida a un alumno en concreto o a un grupo de riesgo, uno podría evitar ese consumo posterior o disminuir el consumo o eliminar el consumo. ¿Cómo me entero yo de ese grupo de riesgo, de esa persona que podría tener esa mayor propensión a terminar siendo adicto? Nosotros estamos haciendo encuestas, mediciones, a veces uno, no sé, en la confianza que tiene, en la conversación con los alumnos, los mismos alumnos, en una conversación y cercanía con sus padres, se termina enterando, porque qué difícil esto, porque uno tampoco puede llegar y ponerse a preguntar por la calle qué compañero tuyo es adicto. Esa cuestión no va a resultar. Es difícil, yo creo que todas las anteriores. Y por eso te decía, yo no me quería solo la prevención primaria, sino que un colegio creo que tiene que dar pasos para de alguna manera diagnosticar a tiempo, para cuantificar el problema que puede tener, para tomar medidas y decir, mira, lo que te decía antes, de que quizás una charla en segundo medio o tercero medio estamos llegando tarde, esto hay que hacerlo antes. Y eso lo vas a saber cuando tienes cifras en la mano de que está. ¿Tú en conjunto con el centro de alumnos estás preparando una especie de encuesta o de consulta? Pero tengo entendido que por ahí viene la posibilidad de ofrecer ayuda. ¿Podrías explicar un poco? Entonces, una manera, entonces, nosotros hacemos encuestas que son anónimas, que tiene una ventaja que sea anónima, es que la gente te responde. Pero ¿qué te permite eso? Te permite cuantificar el problema. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, decir, mira, yo sé hoy día que hay X número de alumnos que podrían tener un problema con esto. Uh-huh. ¿Cuál es el problema de la encuesta anónima? Es que no sé quiénes son. Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, te pone en una situación, o sea, no sé si complicada, porque creo que es mejor que estar en la situación de ignorancia plena. Una generación que te genera cierta ansiedad. Como decir, mira, yo sé que hay X personas que están mal y querer ayudarlas, pero no saber dónde están. Entonces, una vez que tú tienes eso, por otro lado te permites, bueno, entonces ahora cómo desarrollar una estrategia para llegar a ellos. Entonces, una estrategia que se nos ocurre es que puede ser
esos mismos test que uno hace para cuantificar cuántos tienen, bueno, quizás tenga una especie como de auto consejo, o que según lo que vaya contestando en un cuestionario, que sigue siendo anónimo, el adolescente pueda ir viendo cuál es el riesgo que tiene. O sea, yo contesto una serie de preguntas, unos test, y me tira la misma aplicación, dice, mira, tú estás bien, no te preocupes, sigue así, o tú tienes un riesgo bajo, pero ojo, no te descuides, o ojo, que quizás tú tienes una adicción, pide ayuda. Perfecto. Y esta es la ayuda que te podemos dar. Entonces, decir, mira, yo aquí estoy disponible, este es mi número, si necesitas ayuda, llámame, inscríbete aquí, pincha acá, o anda a este lugar, o esta es la lista de profesionales que te pueden ayudar. Eso va a pasar en el Colegio Tabancura. Eso estamos intentando que pase en el Colegio Tabancura. No te puedo asegurar cuándo, ni cómo, ni en qué, pero esa es una posibilidad. La otra posibilidad es también tener, como te decía, armar una red de apoyo. Cosa que cada persona sepa antes de tener un problema dónde podría... algo que estamos haciendo mucho en las charlas, en las tutorías, es decir que hay ayuda disponible. Yo lo he hecho varias veces en tutoría. Dice, mira, yo no te voy a necesariamente preguntar de, oye, tú tienes un... Pero decir, dice, mira, yo sé que probablemente por estadística, o sea, debe haber tantos alumnos de tu edad que pueden tener un problema con esto. Solo quiero que sepas que si tú eres uno de ellos, hay maneras en que podemos ayudarte. Listo, no hay que meterse más en su vida, no va a preguntarte más cosas íntimas tuyas, pero poder llegar a ese a uno a decir, si tienes un problema, pide ayuda, que podemos ayudarte. Bueno, Benjamín, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría hacer una última pregunta, presentando algunos datos que tengo yo aquí, un estudio de hace algunos años de la Universidad de los Andes, en la región metropolitana. Decía que el 29% de los niños de séptimo básico había visto ya contenido sexual explícito. Pornhub, esta página web de videos pornográficos, cada día hoy día está teniendo un promedio de 130 millones de usuarios. En el invierno del 2020, Google registraba más búsquedas de Pornhub que de coronavirus o de Donald Trump. Solo para ver el contenido subido por este sitio del 2021 necesitaríamos 169 años de visualización ininterrumpida. Y el conglomerado o las empresas o los sitios de videos pornográficos consideraron que la gran estrategia que tenían que seguir, esto fue el año 2020, era mientras más mejor, es decir, producir más, y llenarlo todo con este tipo de contenido. Entonces, un consejo final para los padres de nuestros alumnos más pequeños, que probablemente no están todo lo conscientes de lo cerca, de lo masivo, que el porno puede estar de sus hijos en tiempo y en oportunidad, y por eso los datos anteriores. ¿Cuál sería el ABC que le diría a un papá que hoy día tiene a ese hijo de 5, 6, 7, 8, por ahí años, para llegar bien al momento donde esto ya empieza a ser una posibilidad de riesgo? Primero es, así como yo no dejaría que mi hijo estuviera solo en la noche caminando por Bandera con o en la Plaza de Armas, no, ¿por qué no tengo esa misma conciencia y ese mismo celo por evitar el peligro en el mundo online? Entonces, mi primer o de la consejo televisión. es control parental, control de las plataformas que hay en mi casa, control de qué puede realmente mi hijo ver, qué le puede aparecer, y entonces está muy encima de eso. Y eso va también de la mano de retrasar al máximo la entrega de un teléfono celular, eso va de la mano de limitar mucho el tema de las pantallas en la casa, que no pueda darse que mi hijo termina viendo en una tablet, probablemente está viendo video en YouTube de fútbol, o está viendo Capitán Tsubasa en Netflix, pero también podría ser que en esa misma circunstancia, que estoy muy tranquilo, que está viendo monitos animados, se exponga a algo
Lo segundo es, como decíamos, prevención primaria es esa, pero prevención secundaria en el hogar es como si esto llega a pasar, cómo yo llego a tiempo. Y eso es relación de confianza, es hablar. Preguntar. Yo creo que los papás tienen que perder el miedo a preguntarle a sus hijos. Puede ser vergonzoso, puede ser así como dicen los niños, paqueantes, pero me parece que es necesario. Decir, mira, hijo, ¿tú has visto pornografía? Porque es importante saberlo, porque puede que necesite ayuda y no la va a pedir, o es muy difícil que la pida, o la pide cuando esto ya es muy tarde. Y si esto lo hubiese solucionado al principio, la solución es muy simple, pero es un problema que se va agravando si dejamos pasar el tiempo. Entonces, tomar la iniciativa, padres que conversen con sus hijos, que hablen de estos temas, que le pregunten directamente de estos temas. Esa conversación también tiene que ver, me imagino, esa conversación sobre la afectividad, la sexualidad temprana, puede tener que ver con cómo es quererse de manera normal, Sí. cómo trata tu cuerpo de manera... Claro, y también un tono muy positivo. Hay pues, decimos como 4, y ya con esto terminamos, porque me imagino porque se nos va... Pero yo creo que contesta tu pregunta. Hay 4 maneras de abordar este tema, yo creo que todos los temas, y el tema de la sexualidad en particular. Y es esa como, de esto no se habla, esto es un tema tabú. Me parece que es una pésima estrategia, porque no te vas a enterar y no vas a poder llegar a tiempo a ayudar. El tema de que esto no se habla, pero hay un dejar ser absoluto, que me parece que hoy día es negligente. O sea, yo no hablo nada, no doy ningún criterio. Por otro lado, tampoco impongo ninguna norma, ni tampoco soy el papá Paco pesado. No hago de esto un tabú, pero dejo hacer cualquier cosa, y eso me parece un peligro público. Se habla, pero se habla desde el miedo, se habla desde el peligro, ojo que esto es peligroso, ojo que te va a hacer mal, ojo que te va a morir, ojo que te va a quedar embarazada, ojo que te va a tener desconfianza. Que también trae implícito mucha desconfianza, y me parece que eso genera trauma, simplemente, o sea, gente que experimenta su vida sexual con miedo, y eso no es libertad tampoco. O hablar desde lo positivo, no desde un psiquiatra famoso. ¿Te acuerdas de una conversación que tuvimos una vez con él, que nos decía, pero ¿por qué vas a empezar a hablar de pornografía? ¿Por qué vas a hablar de masturbación? ¿Por qué vas a hablar de...? O sea, está bien, hay que hablar de eso, pero ¿por qué no partes hablando del amor? Y entonces, en una familia que los papás han tomado la iniciativa de hablar de sexualidad con sus hijos, que no es como, pues dice, no, es que nos quieren meter educación sexual en niños chicos, y claro, si tú estás pensando que educación sexual es hablar de enfermedad de transmisión sexual y de condones y de pastillas anticonceptivas ya, te creo, no, pero es que la sexualidad no es eso, o no es solo eso. Parte por decirle a los hijos, tú eres fruto del amor entre tu mamá y yo. Partiendo por dar ese buen ejemplo, ya. Cuando tú tienes ese contexto, esa comunicación, esa relación de confianza, cuando tú tomas la iniciativa en conversar, probablemente te vas a enterar muy a tiempo de solucionar el problema que se presenta. Excelente. Bueno, Benjamín, muchas gracias, ha sido muy interesante la conversación. Esto da para mucho. Invitar a las familias que en las próximas charlas que se estén ofreciendo, talleres que se estén ofreciendo, información también que se esté compartiendo, haya mucho compromiso de parte de ellos de asistir, de leer, de informarse, porque este es un tema que es grande y que puede hacer mucho daño si es que nosotros no prevenimos, si es que nosotros no estamos ahí cerca de nuestro hijo escuchando y preocupándonos. Así que muchas gracias, Benjamín, por esta conversación, y a todos los que nos ven y nos escuchan, nos vemos en un próximo episodio de Conexión Tabancura. Muchas gracias.